El artista plástico Barnett Newman diría que las esculturas de Giacometti, más que esculpidas, parecían escupidas, y esto es totalmente cierto. Solemos asociar el artista suizo a sus filiformes, descarnadas y grandes esculturas de bronce, pero en realidad aquellas solo llegarían después del verdadero desarrollo de su trabajo, con materiales más humildes, el yeso y el barro, a los cuales solía aplicar una pátina líquida de pintura o de yeso, lo cual le permitiría remodelar, rayar e imprimir toda suerte de efímeros movimientos. Siempre inconcluso e imposible, las obscenas superficies de sus esculturas enseñan su pensamiento sin filtros, resultando en ese aspecto de amalgama informe que al fin y al cabo, más que el objeto final, expresan su verdadera preocupación, el proceso de atrapar la inquieta, invisible y absoluta transformación que implica el soplo vital. Y este quizás sea el rasgo más significativo del hondo trabajo de Alberto Giacometti, tratando de capturar los destellos sobresalientes de la escurridiza mirada, de su miedo inherente a la muerte, desprendiéndose en la urgencia impar por atrapar el modelo vivo, siempre cambiante, ya fuese que de aquel realizase una escultura o una pintura. De su apasionante obsesión, tembloroso haría patente su propia energía vital, nerviosa y fugaz, tanto en las jaulas sucesivas y repetitivas de sus retratos pintados y minuciosamente medidos, como en sus esculturas, hombres que caminan, mujeres inmóviles, de poses pseudo-hieráticas, en tanto que aun si recordando las estatuas egipcias, de su piel granulosa, herida y mancillada, como si por ellas hubiese pasado años de intemperie provocada a contrarreloj por el mismo acto de mirar, resultase en el mismo tiempo de la vida absorbido por la dura y frágil escultura. Porque, ¿cómo nos confronta la escultura con su propia materialidad? En el caso de Alberto, como mortaja final en la cual concurriría exactamente el movimiento opuesto a la muerte, un único cuerpo doblado entre el antes y el después que no terminaría de fijarse jamás. Más que a consideraciones de orden filosófico, psicológico o estético, el artista se rendiría a las apasionantes cuestiones de comunicación, a las emociones surgidas de la relación con su modelo durante el afanado proceso creativo, entre las cuales, en el corazón mismo de su obra, se presentaría la distancia establecida entre objeto retratado y retrato. Aquel espacio mediado por el artista entre lo que la mirada bosqueja, roza y casi nunca logra alcanzar y lo real. Curiosamente, en Suiza, se le presentase en la memoria, así, a lo lejos, pequeñísima en la distancia. Alberto la esculpiría en minúsculas esculturas del tamaño de cerillas, y creyendo haber solucionado el problema, al ver en el hospital a una enfermera llegando con el carrito de medicinas, le aplicaría unas ruedas a sus estatuas, así que ellas podrían acercarse o alejarse tanto cuanto fuese necesario, al menos de modo metafórico. Antes creía ver a los personajes de tamaño natural. Cuanto más retrocedía para conservarlos enteros, más disminuían. Solo desde 1946 comencé a percibir esa distancia que hace a los hombres reales y no el tamaño natural. Mi visión se hizo más amplia. Después de 1945 me juré que no dejaría que mis estatuas menguaran de tamaño sin parar. Pero sucedió lo siguiente. Podía mantener la altura, pero iban adelgazando, se volvían flacas y larguiruchas. Observando detenidamente sus pinturas, sus complejas cabezas jaula formando, aprisionando sus retratos, nos sorprendería saber que en realidad Alberto no estaría precisamente pendiente de sus modelos durante el proceso de creación. Los modelos podrían llegar a tener que posar hasta 4 años para una misma pintura, siempre cambiante, siempre escurridiza. Una vez hallada la distancia esencial, habría que afinar la mirada para poder atrapar ese movimiento único y tan revelador. Como fácilmente podría presuponerse, de hecho Alberto no estaría tratando de aislar en sus lienzos sus almas.
Después de cada sesión, incluso podría llegar a saludarles como si acabasen de llegar al taller, porque obsesionado, ensimismado en el apasionante proceso, ni tan siquiera se fijaría en la persona en sí. Es decir, paradójicamente, por el grado de concentración adquirido en aquella otra dimensión que convoca a todo artista y que se inscribe en todo arte, de la percepción establecida en su cabeza, lograría precisamente describir, al menos en parte, ese halo vital, escurridizo, que en varios idiomas se conoce como espíritu. Mis pinturas son copias no logradas de la realidad. Cada vez que trabajo, recuerdo que la distancia entre lo que hago y esa cabeza que quiero representar es siempre la misma. Natural de Bergaglia, región suiza colindante con la frontera italiana, su padre, Giovanni Giacometti, habría sido un pintor impresionista, mientras que Kuno Amiet, su padrino, había sido fauvista. Él, desde muy pequeño y de modo totalmente natural, estaría en permanente contacto con los instrumentos y materiales del taller de su padre, los cuales le permitía utilizar a él y a sus 3 hermanos como quisiesen. El pequeño Alberto se quedaría prendado de las posibilidades que le ofrecía el taller y desde muy pronto empezaría a copiar reproducciones de los clásicos. Con su padre visitaría Venecia para absorberlos hasta el tuétano, siempre copiando para entender. Y más tarde, cuando se mudase a París, seguiría copiando los grandes maestros en el Louvre. De pronto me veo en Roma, en la Galería Borghese, copiando un Rubens, uno de los grandes descubrimientos del día. Pero en ese mismo instante veo simultáneamente todo mi pasado, en estampa, junto a la ventana, hacia 1914, concentrado en la copia de una estampa japonesa de la que aún podría describir todos los detalles. Y en 1915, la cena y todos los grabados de Rembrandt, y después un pinturicchio aparece, y todos los frescos de los pintores del Quattrocento en la Capilla Sixtina. Pero también me veo 40 años más tarde, volviendo por la noche a mi taller de París y hojeando libros y copiando tal o cual escultura egipcia, o una miniatura corilingia, o posiblemente algún matiz. ¿Cómo decir todo esto? Todo el arte del pasado, de todas las épocas, de todas las civilizaciones, surge ante mí en simultáneo, como si el espacio ocupase el lugar del tiempo. Desamparado, me detengo. Demasiadas cosas que decir, y ¿cómo decirlas? Los recuerdos de las obras de arte se mezclan con recuerdos afectivos, con mi propio trabajo, con toda mi vida. Al terminar la secundaria, Alberto haría pintura, dibujo y escultura en Ginebra, para poco después trasladarse a París. Bajo la tutela de Antoine Bourdelle, asociado de Rodin, estudiaría en la Académie de la Grande Chaumière en Montparnasse. Pronto empezaría a exponer sus primeras esculturas, algunas de carácter cubista y otras altamente propensas al surrealismo, como sus propuestas lúdicas, interrogantes y de profundas raíces subconscientes. Sería reclutado por André Breton y en su austero taller de Montparnasse, con suelo de tierra batida y sin calefacción, el asceta artista se codearía con Joan Miró, Max Ernst, Pablo Picasso, además de los escritores Samuel Beckett, Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert y Paul Eluard. Al no ser capaz de renunciar a copiar de la naturaleza como exigían las directrices surrealistas en su continua búsqueda de nuevas relaciones para revolucionar la realidad, Alberto terminaría siendo expulsado del grupo. Finalmente terminaría volviendo a establecer el típico vínculo entre artista y modelo, recuperando plenamente toda su... Durante la guerra, Giacometti habría permanecido en Suiza, lejos de la Francia ocupada por los nazis. Durante aquel periodo, sus esculturas se volverían en 2 direcciones opuestas al mismo tiempo, cada vez más vueltas hacia lo primitivo, pero también cada vez más cómplices de su tiempo en esa degradación, esa corrosión de aspecto posatómico, posholocausto, con las que le relacionamos de inmediato. Honda reflexión en la cual subyacen 3 puntos. La soledad, que él jamás percibió, dejaría amontonar enormes relieves en sucesivas capas de pintura. Encorvado, de brazo tendido y alargado con su fino pincel en la mano, cual medium tensando los músculos del brazo,
le imaginamos recoger minuciosamente los ínfimos soplos vitales de su modelo en el lienzo. El modelo, despierto, mantiene su postura inalterable, petrificado pero vivo. Le escucha. Siempre se progresa algo, incluso cuando las cosas van mal, porque entonces uno sabe lo que no hay que volver a hacer. Yo seguiré pintando solo para saber por qué no puedo poner en el lienzo lo que veo. Si tan solo alguien pudiera pintar lo que yo veo, sería maravilloso, porque entonces ya no tendría que pintar. Modesto, pesimista y aún así pleno de humor, Alberto Giacometti se encargaría del movimiento, sopesaría el paso del tiempo y afirmaría su miedo a la muerte. En la película de Stanley Tucci, Final Portrait, el arte de la amistad, podemos degustar la vida y el arte de este existencialista atípico protagonizado por el detallista Geoffrey Rush, mientras retrata a su amigo, el biógrafo americano James Lord, aquí interpretado por Armie Hammer. A expensas de que, como él, también nosotros seguramente fallemos, no podemos evitar elucubrar la hipótesis de un artista de sus características cuyos materiales de expresión, en lugar del yeso y la pintura, hubiesen sido la luz y la cámara de cine. Él, que habría comprendido que su visión de la realidad estaría en las antípodas de la supuesta objetividad del cine, y que afirmaba, después de años intentando retratar la misma persona, que aquello aún no había siquiera empezado. ¿Y si hubiese sido cineasta? ¿Qué revoluciones propondría un cine tan hondo como sus esculturas? Mis esculturas, que las entierren, así podrán hacer de puente entre lo que está vivo y la muerte.